¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para Ingeniería de Agronomía, Grupo 2, del día 24 de julio del año 2020. En esta ocasión vamos a continuar con el contenido temático de la unidad 3 y vamos a ligar directamente este contenido con el contenido de la siguiente unidad, que sería la unidad 4. ¿Sale? Entonces, hoy terminamos 3 y arrancamos 4. ¿Sale? Entonces, si me permiten, les voy a compartir la pantalla. Entonces, en la última clase habíamos estado hablando de las mutaciones, cómo es que ocurren, etcétera, etcétera, cuándo son genómicas, cromosómicas. Y hoy vamos a ver cuáles son los mutágenos, los agentes que causan dichas mutaciones. Entonces, los agentes mutágenos son agentes físicos o químicos que aumentan la tasa de la mutación espontánea de una especie. Entonces, ya habíamos analizado que puede ocurrir mutaciones en las especies por elección de una base, cambio por otra, etcétera, etcétera. Estos agentes lo que hacen es que aumentan la tasa de mutación espontánea de esa especie. Lo que hacen es que dañan directamente el ADN o alteran su estructura, produciendo bases tautoméricas y transiciones. Entre estos tenemos dos tipos de agentes mutágenos. Tenemos los mutágenos físicos, que en este caso son radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda muy corta y por ello con un alto poder energético. Entre ellas se encuentran los rayos X, los rayos gamma y las emisiones de partículas radioactivas liberadas en explosiones nucleares. Pueden causar la ruptura de los cromosomas, promoviendo así mutaciones cromosómicas, y también pueden modificar bases nitrogenadas a nivel ADN, lo que da lugar a mutaciones puntuales. Entonces, de entre estas, la que hay que resaltar, por ejemplo, es el caso de las radiaciones liberadas por explosión nuclear o generadas por radioactividad. ¿De acuerdo? Entonces, esta radiación puede generar diversos trastornos y pues muchos de ustedes ya por cultura general deben de conocer esto. Por ejemplo, en la zona aledaña en donde ocurrió la explosión nuclear de Chernobyl, de la planta de Chernobyl, en toda esa zona, en la naturaleza, han ocurrido una gran cantidad de mutaciones comparada con otras zonas. Y actualmente, por ejemplo, ustedes recordarán hace poco el accidente en la planta nuclear de Fukushima, también ha estado ocasionando que en algunas especies aledañas a la zona ocurran mutaciones que no se verían tan aceleradas por el efecto directo de la radiación. Entonces, pues sí, se puede observar este tipo de cuestiones. También entre los mutágenos físicos tenemos radiaciones no ionizantes. En este caso destacan como mutágenos los rayos ultravioleta, la radiación solar como tal, y son radiaciones electromagnéticas de una menor longitud de onda. Lo que hace es que provoca una formación de un enlace covalente entre dos bases pirimídicas que se hallen contiguas y dan origen a dímeros de la citosina o dímeros de timina, y con eso se origina una mutación génica del tipo de transición en las cadenas de ADN. Entonces, aquí, por medio de la radiación ultravioleta, estos dos anillos de base pirimídica se adhieren, se pegan, por decir algo, entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, estos dímeros distorsionan la conformación de ADN, inhibiendo la replicación. Al estar, digamos, más unidos, las estructuras de ADN no se pueden romper, no se pueden separar para formar dos nuevas cadenas. Por eso es que ocurre este tipo de mutación, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que usen protector solar cuando haya una gran exposición a la radiación ultravioleta. No nada más porque salgan al exterior, un rayito de sol les va a mutar en este caso, pero una sobreexposición a la radiación ultravioleta, aguas. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso es importante resaltar esto, también, como digo, de cultura general, porque actualmente hay ni debate debería llegar a decirse, porque en realidad la gente pues simplemente está mal informada acerca de las pistolitas estas que se utilizan para medir la temperatura a la hora de entrar a un negocio, etcétera, etcétera. Dicen, no, es que emiten radiación y dañan las neuronas. No es así.
De hecho, la pistolita esa lo que hace es detectar la radiación que emite el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Y por medio de un sensor, pues lo que hace es simplemente medir esta radiación y lo interpreta como la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, no daña las neuronas, no daña nada. De hecho, el láser que tiene, porque tiene un láser, pues, simplemente nomás para orientar hacia dónde va. Algunas de estas pistolitas ni el láser tienen. Entonces, que causa mutaciones, que daña las neuronas, y que queman o algo así, no es cierto. No emiten radiación de ninguna especie, entonces, pues, aguas con eso. No, no hay que generar esa desinformación en la población. ¿Vale? Por otro lado, tenemos los mutágenos químicos. Con estos creo que sí tienen una más cercanía a ustedes. Entre estos destaca, por ejemplo, el ácido nitroso, lo que hace es la producción de una desaminación de las bases hidrogenadas, por lo que transforma la citosina en uracilo y la adenina en hipoxantina. Cuando el ADN se replica, se incorporan esas bases incorrectas, por lo que el uracilo se opera con la adenina y la hipoxantina con la citosina, y causan la transición en las bases a nivel químico. No sabemos cuál va a ser el efecto que tenga a nivel sistémico, pero al menos ahí están ocurriendo este tipo de mutaciones. Tenemos agentes alquilantes que actúan sobre las bases nitrogenadas añadiendo grupos etilo o grupos metilo, y estas actúan sobre alterando la replicación del ADN. Entre estos, los más utilizados, porque no necesariamente tiene que ser para efectos negativos, también se utiliza para investigación. Estos agentes alquilantes son el gas mostaza y el etilmetilsulfonato, el MS. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, en las guerras se utilizaban agentes químicos para este tipo de cuestiones. En este caso, el gas mostaza se utilizaba como arma biológica, una arma química, perdón, y esta arma química principalmente lo que ocasionaba era trastornos a nivel sistémico del ADN. Tenemos sustancias análogas a las bases nitrogenadas, pueden sustituir a las bases nitrogenadas del ADN y provocar transiciones. Un ejemplo de esto es el bromuracilo, que se incorpora en lugar de la timina, o la 2-aminopurina, que lo hace en lugar de la adenina. Con ello provocan errores en la replicación. Entonces, por ahí, si hay una gran cantidad de estas sustancias en el organismo, ya sea que porque se haya metabolizado, porque se hayan llegado allí por medio de la alimentación, etcétera, etcétera, no solo para los humanos, sino también para el resto de las especies, pues tenemos que tener mucho cuidado con ello. También tenemos sustancias intercalantes, por ejemplo, los colorantes artificiales, entre ellos destacan la proflavina y el naranja de acridina, se pueden intercalar en las bases nitrogenadas de una cadena de ADN, y esto da origen a inserción o delección de un solo par de bases. El benzopireno se encuentra en el humo del tabaco, ojo aquí, y en los alquitranes, y provocan mutaciones al intercalarse entre dos cadenas de ADN y unirlas covalentemente. Entonces, como saben, en el humo del tabaco hay una gran cantidad de sustancias químicas, muchas de ellas son nocivas para la salud. Entre estas, a destacar está el benzopireno. Ojo, digamos que entre las diferentes sustancias, el alquitrán, la nicotina, etcétera, etcétera, que tiene el humo, la mayoría afecta únicamente a nivel sistémico, o sea, afecta a la persona que está fumando. ¿Por qué? Porque tapa los pulmones, bueno, las características que ya ustedes conocen acerca del tabaquismo. Ahora bien, también hay sustancias que se introducen al organismo, y estas no solamente van a dañar al organismo de la persona fumadora. Puede darse el caso en que esta sustancia, como el benzopireno, llegue al sistema y ahora esté presente en la formación de las gametas, o sea, el esperma o el óvulo del ser humano, y ahí es donde va a ocurrir una mayor complicación, porque, digamos, si tú fumas, por ser fumador, nada más te dañaría a ti y no a tus hijos, pero en este caso, estas sustancias, como el benzopireno y entre algunas otras, estas sí pueden dar pauta a generar mutaciones a nivel de reproductivo, y entonces sí, aguas, porque está asociado directamente a, por ejemplo, no sabría decir si es puntual la mutación, pero está ligado a descendencia de una menor complexión física, trastornos a nivel neuronal, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con ello. Hay que tener una gran cantidad de consideraciones para esto. Entonces, en este cuadro podemos ver un resumen de los diferentes factores que pueden ser agentes mutágenos.
Los efectos que causan, ojo, efectos a nivel cadena de ADN, moléculas, etcétera, etcétera. Ya a nivel sistémico, o sea, ¿qué manifiesta esto? Pues yo no le puedo decir que la radiación ionizante ocasione osteoporosis o que los agentes alquilantes directamente crean, no sé, alguna mutación rara, polidactilia, por ejemplo. No, simplemente estamos hablando de los efectos que tienen a nivel de el sistema molecular, el sistema del ADN. Ahora bien, pues ya ustedes lo saben, hay una relación directa entre lo que es las causas de la mutación y el cáncer. ¿Sale? Entonces, la proliferación celular está altamente controlada y evita que las células aumenten su número peligrosamente. Ahora bien, en ocasiones se pueden dividir sin ningún control y hasta constituir un tumor, una neoplasia, que es benigno cuando las células tienden a crecer lentamente y se mantienen juntas. Sin embargo, cuando lo hacen de manera rápida e invaden otros órganos próximos, se dice que el tumor es maligno y hace que una persona pueda padecer algún tipo de cáncer. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, vean, estos diagramas. Por un lado tenemos un tejido normal en la laringe, ¿de acuerdo? Y esto ya tenemos un tejido canceroso, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado directamente con el humo del tabaco, ¿sale? Entonces, a tomar en consideración este tipo de mutaciones. Bajo el término cáncer como tal se agrupan más de un centenar de enfermedades que afectan a diversos tejidos con características y desarrollos diferentes. No estamos hablando de que existe el cáncer como una sola enfermedad, sino que son varios trastornos ligados a este tipo de condiciones. Principalmente las células cancerígenas se originan a partir de una única célula que se ha transformado en cancerosa y por tanto todas las que de ella deriven serán también cancerosas. Sus características principales son que las células implicadas en estas enfermedades, llamadas cancerosas o tumorales, crecen de manera desordenada y descontrolada, proliferan continuamente y fuera de control. Con relación a la forma en que crecen unas células normales. Son capaces de migrar a través del sistema circulatorio sanguíneo linfático e invadir otros órganos y tejidos, con lo que el tumor en este caso se puede extender a todo el organismo. Esta migración de las células cancerosas a otras partes del cuerpo se le conoce con el nombre de metástasis. Pueden hacer que se pierdan características fenotípicas, por ejemplo, cambien de forma algunas funciones sistémicas, cambien de color, ya no sinteticen tal o cual hormona o tal o cual tejido, etcétera, etcétera. Pierden la inhibición por contacto, crecen unas sobre otras en varias capas. Cuando se inyectan animales de experimentación, así, puntual, que provocan tumores, originan cambios en la estructura del citoesqueleto a nivel celular, porque puede alterar la adhesividad con otras células y la matriz extracelular, su movimiento. Producen la secreción de enzimas que permiten invadir tejidos vecinos, tienen proteínas de membrana distintas, por lo que algunos receptores de las hormonas que inducen a la división celular. Entonces, no están claras las causas puntuales específicas de todos los tipos de trastornos de cáncer, pero la acumulación de mutaciones o la presencia de muchos virus pueden ser muchas causas de ellas. Entonces, en este caso, únicamente no nos estamos refiriendo a la mutación para la proliferación de algunos tipos de cáncer en el ser humano. Recuerden que también ocurre en especies de importancia de explotación pecuaria. Entonces, la presencia de los mutágenos en los entornos en los cuales se desarrollan estas especies es importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque si hay una gran cantidad de mutágenos, muy probablemente, si no es que es casi seguro que van a ocurrir este tipo de mutaciones y estas mutaciones pueden generar el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con los agentes químicos, ¿de acuerdo? Que producen este tipo de mutaciones, sobre todo agroquímicos, fertilizantes, etcétera, que tienen estas condiciones de ser mutágenos. Actualmente ya hay una gran cantidad de investigaciones, muchos de estos agentes químicos ya fueron sacados del mercado, están prohibidos a nivel mundial. Por ejemplo, el caso del DDT, la dietiltrietanolamina, era un agente muy mutágeno, ¿de acuerdo? Entonces, se está inhibiendo su uso, se está sustituyendo por el uso de otros compuestos químicos que tengan
tengan un efecto similar, pero que no causen efectos tan adversos al resto del sistema o a los seres humanos. Entonces, hay genes que están relacionados directamente con el cáncer. Ahí vienen tres principales, los protocongenes, que son los que generan el cáncer. Tenemos los genes supresores de tumores. Hay genes que están específicamente diseñados para controlar estos efectos de la producción de células cancerígenas y los genes que se encargan de reparar el ADN. Entonces, por un lado, los protoncogenes son los que generan el cáncer. Hay otros genes que inhiben el cáncer y hay genes en el ADN que se encargan de la reparación a nivel estructural de las partes del ADN que pueden producir este tipo de mutaciones o este tipo de alteraciones. Ahora bien, cuando se trata de los genes supresores de tumores y los de la reparación del ADN, para que se produzca la inactivación es necesario que sean los dos alelos del gen los que sufran la mutación. Entonces, si hay genes que están presentes y que son los que producen el cáncer, hay genes que se están encargados de inhibirlo. Pero si los que mutan, imagínense este caso, son los que se encargan de reparar las mutaciones, pues ahora sí que estamos jodidos, porque los que se encargaban de reparar ahora son los que se encargan de producir las mutaciones. En este caso, pues va a haber una mayor proliferación de mutaciones y esto es donde se puede generar el cáncer. Entonces, aguas allí, porque si hay muchos agentes mutagénicos en el entorno, pues puede darse el caso. Ahora, ya dejando un poco de lado la parte, digamos, un tanto negativa de la mutación, pues también tenemos que hablar de la parte, digamos, un tanto positiva. El caso de la relación que existe entre la mutación y el origen y evolución de las especies. En aquel entonces, cuando Darwin hizo sus estudios en las observaciones que hizo alrededor del mundo a bordo del barco de la Armada Británica, y Ames Ernst Beagle observó tres cosas. Que cuando se tiene una capacidad reproductiva elevada, la mayoría de las especies que tienen esta condición tendrán muchos descendientes y la mayor parte de los cuales no llegarán a la edad adulta y no se reproducirán. Ojo ahí. Por ejemplo, una pareja de elefantes tiene 6 descendientes en un lapso de 90 años. Si todos ellos llegasen a adultos y se reprodujesen al cabo de 750 años, la pareja inicial habría dado origen a una población de 90 millones de elefantes. Obviamente, pues este no es el caso. Tenemos, ahora bien, la lucha por la existencia. El crecimiento de una población va a estar limitado por los recursos disponibles. Alimento, agua, luz, espacio. Al existir un mayor número de individuos de los que pueden vivir con estos limitados recursos, pues se establece una relación de lucha entre ellos por la existencia, pidiendo que todos sobrevivan para reproducirse. Y finalmente tenemos la variabilidad individual, donde dentro de una especie existe una gran variabilidad individual, de tal manera que algunos individuos presentan características diferentes a los del resto. O por ejemplo, no sé, en el caso de los ciervos, por ejemplo, que tienen las astas cornadas, a lo mejor hay una variabilidad individual de un ciervo que ahora tiene una asta más fuerte, más resistente, entonces esta asta a lo mejor le permite tener una mejor condición con respecto a los demás individuos de una especie. Ahora bien, la selección natural lo que busca es que como nacen más individuos de los que deberían de sobrevivir, siendo diferentes, al competir sobreviven y se reproducen los más aptos, siendo el medio natural quien determina su aptitud. Ahora bien, de generación en generación se van acumulando las características favorables y tras numerosos años de selección natural, los individuos de una población pueden diferir de sus antecesores. Si estas diferencias son muy importantes, puede llegar a formar una especie completamente nueva. Ahora bien, la teoría de Darwin no pudo explicar dos aspectos. Por un lado, cómo se crea la variabilidad individual de una misma población y por el otro, cómo se transmiten los caracteres de la descendencia. Entonces, si todos los individuos van mejorando y todos van al parejo, ¿cómo es que está esta variabilidad? ¿Qué es lo que ocasiona que se transmitan los caracteres? Entonces hablamos actualmente del neodarwinismo. Por lo que en la actualidad se conocen los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios. También se sabe que la variabilidad individual que caracteriza a los individuos de una especie se debe a las mutaciones y que por tanto el origen de las especies está en la capacidad de una mutación en el material genético. Hoy en día todos estos postulados de Darwin que no pudieron explicar tienen respuesta en la genética y muy especialmente en la genética molecular, que explica que hay variaciones fenotípicas como efecto de las mutaciones, la selección natural, las migraciones y la deriva genética. La mayoría de las especies vegetales han originado
se han originado por una alteración numérica de sus cromosomas, en el caso de la poliploidea principalmente, por fusión entre cromosomas de una especie y otra, etcétera, etcétera. Y en el caso de las especies animales, lo que influye más es la alteración a nivel génico, o sea, a nivel estructural de las cadenas de ADN. Entonces, ven la diferencia. Las plantas es a nivel cromosómico y las mutaciones a nivel génico son las que alteran más a los animales. Los estudios comparativos de la secuencia de bases en los genes de una estructura primaria de las proteínas han originado el concepto de reloj molecular. Comparado a la secuencia de los aminoácidos de proteínas homólogas de distintas especies, se ve que el número de sustituciones o diferencias podría ser proporcional al tiempo transcurrido desde que ambas especies derivaron de un antepasado común. Entonces aquí viene un nuevo concepto que es el que vamos a estar viendo más a detalle en las siguientes sesiones, que es la de población genética, que son las poblaciones y no los individuos los que evolucionan con sus frecuencias génicas y fenotípicas. Por un lado, tenemos que si hay una alteración a nivel sistémico en un organismo, pues no pasa nada. El organismo mutó y listo. Sale por aquí, me salió una mancha de un tumor benigno, ¿sale? Nada más me afecta a mi descendencia no. Pero es cuando se da una transmisión hacia la descendencia a nivel sistémico, a nivel de cadena de ADN, de mutación. Entonces sí, ya estamos hablando de otra cosa. Por ejemplo, en el caso del aislamiento reproductivo de subpoblaciones, es un requisito para la especiación y se distinguen que las especies por su capacidad de intercambio de ADN con otras al generar descendencia. Entonces, hemos ido evolucionando a partir de ancestros comunes. ¿Sale? Entonces, en un inicio, la tasa de mutación hace que estos intercambios se acumulen a un ritmo casi constante en cada rama evolutiva, aunque esta velocidad de evolución no es igual a todas las regiones del ADN. Se estudia la secuencia de los nucleótidos del ARN5S de los ribosomas porque son moléculas pequeñas y en las que el ritmo de evolución ha sido muy lento, por lo que permite comparar a las especies muy alejadas en la escala filogenética. Entonces, las especies han permitido ir evolucionando desde antepasados comunes, ¿de acuerdo? Entonces, hubo una protoespecie, ¿de acuerdo? Que lo primero que hizo fue dar origen a el reino fungi, ¿de acuerdo? Los diferentes hongos. Luego dio origen al género Plantae, de las plantas, y a partir de un ancestro común han ido evolucionando hasta tener esta diferenciación entre unas y otras. Posteriormente evolucionaron hacia el género de los insectos, siguieron los anélidos, los equinodermos, los anfibios, todo por una rama central común, luego los peces cartilaginosos, y al final tenemos las aves y reptiles y los mamíferos. Vean cómo las aves y reptiles están muy relacionadas, ya saben cómo se tiene esta teoría de que por ejemplo, los dinosaurios fueron evolucionando hasta ser las aves actuales. Por ahí hace poco vi una imagen que dice que el ancestro actual más relacionado con el tiranosaurio rex son las gallinas de patio. No lo creo, pero bueno. Teorías al final de cuentas. Yo también vi ese meme. ¿Verdad? O sea, no te imaginas al tiranosaurio cuando ves una gallina, pero bueno. No. Y finalmente, pues ya vamos a darle el enlace al siguiente tema, que es la genética de la población. La existencia de los alelos mendelianos se explican por las mutaciones y una población no es tanto un conjunto de individuos, sino un conjunto de genes. Vamos a comenzar a ver las poblaciones no como individuos, sino como genes. Entonces, en este caso, la selección natural queda reemplazada por la eficacia biológica, que no es la mejor forma física o la mejor adaptación del ambiente, sino el número relativo de descendientes que sobreviven o la cantidad de alelos de un genotipo que se encuentra presente en una generación sucesiva. En los organismos con reproducción sexual, durante la meiosis, ya saben, se produce una recombinación genética, pero esta reorganización de genes por sí sola no afectaría la composición global del acervo genético de una población, porque no habría variar las frecuencias génicas de una población que permanecerían constantes de generación en generación. Pero fue demostrado en 1908 por el matemático H.G. Hardy y por el médico Weinberg, quienes propusieron la ley de equilibrio genético o principio de Hardy-Weinberg, en donde dice que las frecuencias alélicas de una población en condiciones ideales de estabilidad tienden a permanecer constantes en generaciones sucesivas, a menos que se afecten los factores que favorecen la evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Que si permanece constante la
las condiciones ideales para estas especies, no hay ningún problema, seguirían siendo iguales. Sin embargo, cuando hay una alteración de estas condiciones, puede generar o puede favorecer la modificación a nivel alélico de una población. ¿Cuáles son estas condiciones? Por ejemplo, ahorita tenemos unas condiciones. En el pasado existieron otras. Una condición del pasado, por ejemplo, que permitió que los dinosaurios tuvieran este tamaño tan descomunal, era que en la atmósfera había una mayor cantidad de oxígeno, ¿sale? Y no solo en los dinosaurios, también en las plantas, en los árboles, teníamos árboles enormes, ¿sale? ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de oxígeno disponible en la atmósfera. Entonces, esto, ojo, no nada más porque hubiera oxígeno, eso hace que crecieran, no. Porque también sabemos que había dinosaurios minis, así, dinosaurietitos, chiquititos. Sino que en esta carga genética que traían los individuos, al haber una mayor cantidad de oxígeno, pues podrían crecer más, ¿sale? Algunos, no todos, pero en general, individuos de otras especies también tenían esa presencia de mayor oxígeno, un mayor tamaño. Actualmente, pues ya no hay tanto oxígeno disponible, por eso digamos que no podemos crecer tanto, porque en el sistema, en nuestro organismo, por ejemplo, en el caso del bombeo de la sangre, necesitaría un mayor tamaño implicaría una mayor cantidad de oxígeno disponible, ¿sale? Y ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, pues se reduce el oxígeno disponible en el organismo, entonces pues no podríamos crecer. Hay que establecer estas condiciones de idealidad. Bien, entonces, la ley solo se cumple para poblaciones pragmáticas o demo, que en condiciones ideales de estabilidad. Se debe de ocurrir que este equilibrio solo se va a mantener si no ocurren mutaciones, la población está aislada genéticamente de otras poblaciones, los cruzamientos se producen al azar, la población debe tener un tamaño suficientemente grande y no actúe la selección natural. O sea, todos los alelos deben ser viables por igual. En las poblaciones naturales, algunos alelos aumentan la frecuencia de la generación en generación, y en cambio otros pues, van a ir decreciendo. Y pues finalmente tenemos la aparición de enfermedades hereditarias. Hay una gran cantidad de enfermedades que tienen su explicación en cambios del ADN con efectos patológicos. Entre ellas, las metabolopatías, que son enfermedades congénitas que afectan al metabolismo en general, como las relativas al catabolismo de la fenilalanina y la tirosina. Ya habíamos visto la fenilcetonuria. Las hemoglobinopatías, que son relacionadas con los glóbulos rojos, como la anemia falciforme y la talasemia. Las inmunodeficiencias, que son relativas al sistema inmunitario, como son la hemoglobulinemia o entre otras, y trastornos hereditarios de la coagulación, como las hemofilias A y la hemofilia B. Ya habíamos hablado de esto. Entonces, mucho cuidado allí, dependiendo ya no estamos analizando a los individuos de forma aislada, sino que estamos analizando los individuos dentro de una población génica. Entonces, ya no estamos hablando de que, pues, si un individuo muta, no hay problema. Pero si un individuo muta y puede heredar esa mutación a su descendencia y esa mutación produce trastornos o produce ventajas, pues ya dependerá de las condiciones, las condiciones en las cuales se desarrolle dicha población. Entonces, es importante resaltar este tipo de cuestiones. Entonces, aquí termina esta presentación. Recuerden, esta ya está ahí en las plataformas para que lo vayan checando. Bien, entonces, ¿qué rescatamos de todo esto? La importancia de las mutaciones, sobre todo para generar, ya sea alguna condición favorable o una condición desfavorable. Una condición desfavorable, pues, por ejemplo, el cáncer, que ocurre por mutaciones a nivel sistémico, y que incluso hay genes que pues, ya lo vimos, lo producen, genes que lo inhiben o genes que reparan estas alteraciones. Si incluso se llega a modificar los genes de esta presencia, pues estamos fritos. O las mutaciones pueden generar mejoras, pero no se arriesguen, o sea, no quieran mutar para tener, no sé, mayor altura o adelgazar más fácilmente. Hay incluso terapias génicas que ofrecen esto, ¿no? Entonces, mucho cuidado allí. Por lo general, las mutaciones causadas por agentes externos en los sistemas, pues, son autosómicas, pero puede darse caso de que sí
se puedan ser heredables de generación en generación. Ok, entonces la próxima semana, los primeros 3 días, vamos a terminar de ver de forma express el contenido de la unidad número 4. Aquí sí tengo que ser muy enfático. ¿Por qué? La unidad 4, tal vez sea la unidad un poquito más pesada de entender, porque aquí vamos a hacer cuentas. Vamos a ver fórmulas, vamos a hacer análisis poblacionales. Entonces, por favor, empiecen desde la clase, sobre todo la clase del martes, que va a ser como que la más compleja, porque vamos a hacer operaciones. Les voy a enseñar a utilizar las fórmulas y de dónde viene cada uno de los elementos que sustituimos en una fórmula, porque si no sabemos identificar, por ejemplo, cuál es el alelo recesivo, el alelo wild type o la sustitución en cuál o tal posición de la fórmula, va a estar complejo. Entonces, ya serían los últimos 3 días de clase como tal. El jueves sería el examen, el viernes serían las recuperaciones para quien no haya podido probar alguna de las unidades anteriores. Entonces, mucho ojo ahí. Para los que preguntaban acerca de, ¿a poco sí vamos a poder hacer un glosario de 25 términos para esta semana? Con el último material que usamos, pues en 25 van a ser pocos, ¿eh? Mutaciones, materiales mutagénos, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí tienen para hacer su glosario de términos. Y como ese glosario de términos, pues sí va a estar un poco más complejo. No va a haber actividad para el día de hoy, o sea, tienen su fin de semana libre. Para que terminen de hacer las actividades que tienen pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿algún comentario, alguna duda, aclaración con el tema que vimos hasta hoy? ¿O con algún otro detalle que por ahí ustedes quieran compartir? ¿Preguntas sobre las actividades previas? No sé. ¿Pueden desactivar su micrófono y hablar libremente? ¿No? ¿Nada? Ahí sí a veces no sé si realmente o soy muy bueno para explicar o de plano no hay nadie del otro lado porque como están sin video y están sin micrófono, por ahí nada más activan el Zoom, lo dejan guardado el celular y se van. Y ya cuando va a clavar la clase ya nomás regresan y ya acabó la clase, qué bueno. Sí tengo asistencia. A ver, levanten la mano todos para saber que están aquí. Si no levantan la mano no les pongo asistencia el día de hoy. Ahí está. Yo sí estoy bien. Ahí está, levanta la mano. Y los demás, está Alonso, ya. Están dormidos, dicen. Están dormidos. Oh, pues ahí está, Ivonne. Ya, los demás, los otros 3, faltan. Yo fui el primero. Es que no podía levantar la mano, profe. Levantar la mano es raise hand, o sea, ahí hay un botoncito que dice raise hand. Sí, es que se alocó mi teléfono. Así, ya. Entonces, sí entendieron todos los conceptos y ya, todo listo, ¿no? Entonces, qué bueno, porque digo, yo estoy acá de este lado como merolico y luego, pues, para que no se nos pase esto, pues ya. Ahí está. Guara la cucha. Entonces, pues, sin más, ya está todo el material. Les pido, por favor, pónganse al día con las actividades. Se hace lo que se puede con el tiempo que tenemos disponible. Entonces, pues nada, síganse cuidando y pues nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora. ¿Vale? Cuídense mucho. Hasta luego. Ahorita se desconecta Bye. el video, ya saben. ¿Vale? Entonces, el meme del dinosaurio, la gallina. Está bueno, luego se los paso. No va a ser Jurassic Park, va a ser Gallina Park. Chicken Park. No, pues Chicken en inglés. Oye, ¿qué pasó? Ay, perdón. Chicken Park. No, chis gallinas, tiranosaurias. Aunque luego, pues, vean que sí son medias agresivas las canijas, o sea, luego andan correteando a los chiquillos chiquitos ahí, luego
Los guajolotes. Todavía te creo más el ganso. El ganso sí se ve más violento, esos canijos. En mole se ven más bonitas. Los gansos sí son más dinosaurios que las pinches gallinas, ¿no? Los totoros. Ah, sí. Entonces,